Y antes tengo un par de anuncios que daros. Primero recordaros que llevamos unas semanas recaudando dinero para África, para nuestros hermanos en la África subsahariana que están sufriendo una gran persecución, y gracias al Ministerio de Puertas Abiertas, pues ellos tienen un programa para recoger dinero y apoyarles. Y esta semana, bueno, en concreto este domingo es el último día en el que vamos a recoger dinero. Os habéis pasado ahí de subir. Este domingo es el último que vamos a recoger dinero para África, así que si tenías ganas de dar dinero para ese fin, pues o lo haces hoy o ya no habrá ocasión. Y a la semana que viene pues os diremos la cantidad recaudada y también la parte con la que la Iglesia va a contribuir. Bien. El segundo... ¿Me podéis bajar un poquito el volumen, por favor? Yo creo que se acopla. Gracias. Y el segundo anuncio que tengo que daros, seguramente la mayoría os han dado una hojita como esta. Es una autorización para el tratamiento de datos personales. Esto es por la Ley de Protección de Datos que tenemos en este país, y para poder recibir vosotros comunicaciones de la Iglesia y también para que podamos tener algunos datos vuestros de la Iglesia, pues es necesario que firméis este papel. Si no lo habéis recibido, pues hablad conmigo, con David, y os damos una copia para que lo firméis. Y sin más, pues vamos a comenzar el culto. Lo vamos a hacer como siempre, escuchando la voz de Dios. Y hoy vamos a hacerlo leyendo el Salmo 119 y los primeros 16 versículos. Salmo 119, del 1 al 16. Salmo 119, del 1 al 16. Así dice la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar, pedir la guía del Señor. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de venir aquí un domingo más para adorarte, para meditar en ti, para dedicar este tiempo a estar contigo y con los hermanos y gozarnos en ti, en el Dios de nuestra salvación, el Dios creador de todas las cosas, el Dios infinitamente sabio, el Dios omnipotente, omnipresente, nuestro creador y nuestro benefactor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos mostró nuestra condición de pecadores, de rebeldes delante de ti, de transgresores de tu ley. Y tu ley, Señor, que es buena, nos llevó a Cristo. Gracias por Cristo, que es nuestra salvación. Gracias por tu Hijo, que siendo Dios, vino a este mundo para morir por nuestros pecados y redimirnos y rescatarnos de nuestra lamentable condición. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Conocemos que no somos dignos de estar delante de ti, que hay mucho pecado, mucha podredumbre en nosotros, muchas cosas que no te agradan. Pero te damos gracias, Señor, porque por medio de Cristo nos podemos acercar con confianza a ti, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así estamos, Señor, hoy delante de ti. No por nada que podamos ofrecerte, sino por lo que Cristo ofreció por nosotros ante ti. Señor, te pedimos que estés con nosotros esta mañana, que tú nos guíes, que nos ayudes a pensar en ti, en todos tus atributos, en toda tu grandeza, tu magnificencia. Que seamos agradecidos, Señor, a todas tus bendiciones y en particular a la bendición de la salvación que tenemos en tu Hijo.
Gracias porque en Él lo tenemos todo. Señor, que podamos salir de aquí más cerca de ti, que no sea esto simplemente un conjunto de ritos, sino que realmente tengamos un encuentro contigo, con el Dios vivo y verdadero, que sea un encuentro de nuestro corazón, que, Señor, podamos sentir tu presencia y que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos que tu Espíritu actúe en nuestras vidas, que extirpe todo aquello que te desagrada y, Señor, podamos salir de aquí agradándote a ti. Señor, recuérdanos todo lo que hemos visto en tu palabra acerca de ti. Y, Señor, que eso nos motive a adorarte con gozo, con alegría. Y también, Señor, que nos motive a contar de ti a otros que no te conocen. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Poneos de pie, por favor, para cantar.
Pues queremos seguir adorando a nuestro Dios y ahora vamos a hacerlo por medio de una oración de confesión que hoy está basada en Proverbios capítulo 10, versículos 31 y 32. Bendito Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti para confesar que en nuestro hablar falta sabiduría y sobran necedad y perversidad. Nos has dado la boca para que con ella podamos elogiar, alabar y dar las gracias a quienes lo merecen, para que consolemos, animemos y motivemos a los que están abatidos, para corregir, enseñar y advertir a los insumisos, para guiar con certeza y sabiduría a los que inquieren, y para bendecirte, exaltarte y adorarte en voz alta con palabra y canción. Pero en nuestro corazón hay perversidad, crueldad y vileza, por lo que proferimos pensamientos odiosos, críticas extremas, murmuraciones hirientes, quejas dañinas y chismorreos destructivos, irritando, hiriendo y perjudicando a nuestros prójimos y afrentándote a ti, con cuyo nombre nos identificamos. No sabemos mantener la boca cerrada cuando hacerlo sería lo más procedente. Lastimamos y desanimamos a nuestros prójimos por falta de autocontrol. No defendemos al que es acusado injustamente y callamos cuando podríamos abogar por el agraviado y proteger al que es escarnecido sin justificación. Nuestro orgullo e insensatez nos llevan a pensar que nuestras palabras son siempre apropiadas, correctas y edificantes, pero necesitamos humildad para aprender a hablar lo que agrada, para evitar la precipitación, para no producir desaliento en el que nos escucha, para sazonar con gracia cada reprensión, para ser veraces y sinceros, sin dejar de ser prudentes y serenos, para ser comedidos y hablar con discreción. Perdona estos pecados que salen de nuestros labios, pero se gestan en nuestro corazón. Haz que sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, de quien decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, para que seamos canales de gracia y nos puedas mirar con complacencia. Una vergüenza tener que decir estas cosas en alto que son verdad, que nosotros sabemos que son una realidad en nuestra vida. Pero el Señor no nos abandona ahí, sino que Él es misericordioso, Él nos perdona. Si acudimos a Él humillados, acudimos a Él arrepentidos, Él sigue perdonándonos y nos levanta. Como dice su palabra en Salmo 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Vamos a leer ahora en la Confesión Bautista de Fe de 1689, del capítulo 11, los párrafos 4 al 6, que tratan de la justificación. Y esto es lo que dicen. Dios, desde toda la eternidad, decretó justificar a todos los elegidos y, en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. No obstante, los elegidos no son justificados personalmente hasta que el Espíritu Santo, a su debido tiempo, les aplica a Cristo actualmente. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, aún así, por sus pecados, pueden caer en el desagrado paternal de Dios. En esa condición, la luz de su rostro no les es restaurada usualmente, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, rueguen por su perdón y renueven su fe y arrepentimiento. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos los sentidos, exactamente la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Pues vamos a cantar un himno más de alabanza al Señor y luego escucharemos el mensaje de su palabra. Poneos de pie, por favor.
sois muy obedientes. Si no se os manda a sentar, no sentáis. Con la ayuda del Señor, esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Estamos ya en sus últimos capítulos y tenemos ante nosotros un pasaje poético, hermoso, en el cual el Señor nos hable. Espero que sea de bendición para todos nosotros. Pero antes de ir a Él, leerlo y comenzar a estudiarlo, vamos a pedir al Señor que esté con nosotros acompañándonos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, que también estás entre nosotros, porque te deleitas en estar en medio del pueblo que has redimido por medio de tu Hijo. El pueblo, Señor, que en un tiempo vivía sin Dios y sin esperanza en este mundo, cada uno haciendo lo que bien le parecía, cada uno siendo ley y rey para sí mismo. Pero un pueblo, Señor, al que tú no solamente has tenido un propósito de salvar, sino que has salvado y estás salvando y aún salvarás. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, sin buscarlo, cuando más bien huíamos de ti, nos encontramos contigo. Tú apareciste en nuestro camino. Como Adán y Eva se escondieron de ti, pero tú les fuiste a buscar. Así ocurrió con nosotros. Les proveíste cobertura para su vergüenza. Hiciste un sacrificio, Señor, para que ellos pudieran mantenerse delante de ti. En su caso fueron unos animales, en el nuestro, Señor, fue tu propio Hijo. Ese Hijo perfecto, perfecto Dios y perfecto hombre, que vino voluntariamente tras el acuerdo, ese pacto eterno que hubo en la deidad en tiempos pasados. Él vino como tu Padre te habías propuesto, enviarlo para ser ese segundo Adán, ese Salvador, ese sustituto por nosotros. Señor, nos deleitamos en cantar alabanzas a ti, que muestran nuestra gratitud por todo ello. Pero Señor, estamos anhelando el día en que estemos en tu presencia, ya sin las limitaciones que aquí tenemos, viendo tu mismo rostro, Señor, siendo librados del pecado y aún de su memoria, y estando, Señor, dispuestos de corazón, corazones ya perfeccionados para inclinarnos delante de ti, para presentarte la adoración que tú mereces. Oh Señor, mientras tanto, tenemos que estar aquí sirviéndote, siendo luces en medio de este mundo en tinieblas. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas. Sabemos que eso es un ministerio, es un trabajo, es una ocupación que a nuestra carne no le apetece, que tiene sus complicaciones, las cuales queremos evitar siempre. Pero, Señor, te pedimos que tú nos capacites para cualquier reto que tú nos llames a desempeñar. Por eso, Señor, venimos una vez más a tu palabra, porque sabemos que en ella vamos a encontrar la guía, no una guía humana, no una guía propuesta por hombres, sino tu diseño para la humanidad, tu diseño para tu pueblo, para tu iglesia, para tus redimidos. Señor, sé con nosotros, quédate como ya has estado en ocasiones anteriores cuando nos hemos reunido. Háblanos al corazón. Bendice a todos los que estamos aquí. A los mayores, Señor, con sus dificultades, tal vez no han podido descansar bien, con sus dolencias. A otros, Señor, jóvenes, tal vez con sus distracciones, con sus problemas, las angustias que todos podemos tener, los problemas que nos acosan cada día. Permite, Señor, que aún viviendo esas realidades podamos dedicar la próxima hora a escuchar tu voz. Que, Señor, miremos más allá del siervo que la trae y escuchemos la voz del Salvador. Llámanos a ti, llámanos a tu reino, llámanos a una vida de consagración. Señor, lo que deseamos, necesitamos y pedimos para nosotros, hazlo extensivo para tu iglesia en todo el mundo. Nos acordamos, Señor, de esos países donde tu palabra trata de ser eliminada de las mentes de los hombres, donde tu pueblo es perseguido por predicarla. Sé con ellos, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que están en lugares donde hay falsos maestros enseñando para su propio beneficio cosas que no vienen de ti. Oh, Señor, corrígelo. Tú tienes almas, verdaderos hijos entre ellos. Señor, levanta hombres que sean fieles a tu palabra y prediquen con el poder de lo alto la palabra transformadora. Señor, esos son nuestros deseos. Creemos que están en sintonía con tu voluntad y por eso te lo pedimos.
Y lo hacemos no en nuestros méritos, que no los hay, sino en los de nuestro Señor y Salvador, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Amén. Como dije, llegamos casi al final de este libro de Génesis y hoy entramos en el capítulo 49. De este capítulo vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis capítulo 49 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y así habla la palabra del Señor. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí vamos a considerar la palabra del Señor en esta mañana. Este es uno de los capítulos más fascinantes de este libro, que es fundacional, fundamental, uno de los libros más importantes para poder entender el resto de las Escrituras. Es en este libro en el cual vemos como por primera vez se presenta el Evangelio, se anuncia la llegada del Mesías, se presenta el inicio de ese pueblo del nuevo pacto. Eso nos ayuda a entender por qué estamos nosotros hoy aquí, por qué existen las iglesias, por qué existe el pueblo del Señor. Para entender todo eso necesitamos entender Génesis y en particular necesitamos conocer bien este capítulo. Fijaos que aquí quien va a hablar es Jacob, el nieto de Abraham, está hablando y lo que dice aquí tiene una importancia, un significado tremendo. Él, hemos visto anteriormente, ha dicho muchas cosas a lo largo de su vida, es un hombre de casi 150 años, ha dicho muchas tonterías, ha dicho muchas mentiras, ha usado su boca para cosas muy engañosas, pero aquí, en las últimas palabras que vemos que están relatadas, registradas por el Espíritu Santo en este santo libro, vemos cómo son sus mejores palabras. Se ha reservado para el final lo mejor. Y como predicador, siento cada domingo cuando estoy aquí delante de vosotros, siento que no voy a estar aquí toda la vida. El Señor un día me llamará a su presencia, posiblemente sea hoy, mañana, no sé cuándo. No tengo prisa, pero tampoco tengo ganas de estar aquí más de lo necesario. Pero sí, cada vez que predicamos la palabra, los siervos del Señor esperamos que, si son nuestras últimas palabras, tengan la pertinencia, la relevancia, la aplicación, el poder que tuvieron estas palabras. Lo que vamos a hacer en esta mañana es básicamente... tenemos 4 puntos, y lo habéis visto en vuestro boletín. Los 3 primeros son una introducción general a todo el capítulo. Y luego, en el último punto, vamos a ver la profecía particular que da Jacob con respecto a su hijo primogénito, a Rubén. Así que lo primero que tenemos que hacer es ver el contexto. Y el contexto vemos que es un contexto de urgencia. Fijaos que hay una especie de repetición en los 2 primeros versículos, tan cortitos como son, y hay una cadencia de prisas, ¿verdad? Jacob insiste a sus hijos que dejen todo lo que están haciendo y se reúnan para escuchar sus últimas palabras. Es un hombre moribundo, recordemos. En el estudio anterior vimos cómo ya estaba mayor, estaba enfermo, viene José con sus 2 hijos y Jacob los bendice y ahora convoca al resto de sus hijos. Y les dice, de alguna manera, dejad todo lo que estáis haciendo, dejad los rebaños, incluso los rebaños de Faraón que estáis cuidando, venid todos juntos. No se trata de que yo me quedo, vete tú, yo voy el próximo fin de semana y entre todos nos apañamos para despedirnos de papá. No, él quiere que estén todos y que estén todos juntos. Y hay esas expresiones que nos indican esa cadencia de prisa. Dice que los llamó, le dijo, juntaos.
porque lo que tiene que decirle tiene que ver con el futuro de todos ellos, no solo como individuos, sino como nación. Recordemos que este es el pueblo de Dios en aquel tiempo. Esta es la iglesia de Dios en sus inicios en el Antiguo Testamento. Así que hay una urgencia. Él está viviendo una crisis, la crisis de un hombre moribundo. Es un anciano, no tiene garantías de que tendrá otra oportunidad. Bueno, si no, el año que viene, por las mismas fechas, venid, como hacemos todos los años, celebramos. No. Hay que dejarlo todo y estar atentos. Así que incluso cuando ya están allí, les vuelve a decir, escuchad, prestar atención a cada palabra que yo estoy diciendo. Y fijaos que no viene o no los convoca para que cada uno de ellos en particular escuche lo que le corresponda a él. Él quiere que estén todos presentes para que todos escuchen la palabra profética que el Señor ha puesto en su corazón. Así que este no es el momento para consejos individuales, esas últimas palabras para reparto de bienes, etcétera, etcétera. Él los quiere tratar como un todo. Y hay momentos en nuestra vida en que nos encontramos o bien pronunciando palabras así o recibiendo palabras así. Y esos son momentos formales, donde no hay lugar para conversaciones triviales, no hay lugar para el humor, la chanza o esas otras tonterías. Y eso es lo que venimos a hacer a la casa del Señor cada semana, ¿verdad? No queremos que nada, ninguna historia personal, nada de nosotros nos impida escuchar lo que nos importa, los consejos santos del Señor. El problema de la iglesia en nuestros días es que se han convertido en un lugar de gente simpática. Hoy no sé si dice guay o cool o lo último, no sé, porque no estoy al día, pero ¿verdad? Y la gente que viene para encontrar gente simpática, que le reciben con mucha simpatía y que no hay más que eso. Por eso la iglesia ha perdido relevancia en nuestra sociedad, porque consideran que esto fue un rincón donde viene gente con ciertos problemas, depresiones, angustias o cualquier otra cosa, a recibir una pequeña dosis, un empujoncito de ánimo para vivir el resto de la semana. Por eso somos ineficientes, porque no tenemos una visión de la importancia, de la trascendencia de escuchar las palabras del Señor. Y es por eso que incluso muchos se plantean el sábado, cariño, ¿iremos mañana a la iglesia? Bueno, no sé, déjame mirar la agenda. ¿Tenemos algo programado? ¿Tiene la familia algo previsto? Cuando nosotros no nos damos cuenta de que es Dios el que habla cada domingo en cada iglesia local donde se predica su palabra con honestidad, entonces es que no sabemos qué es la iglesia. Así que más allá de ser un grupo de personas agradables y de ser recibidos y dar agrado a todos los demás, tenemos que ver que somos un pueblo en lucha y que tenemos unos estandartes, tenemos una bandera, la bandera de la verdad, que tenemos no solamente que defender, sino que avanzar con ella. Por eso dedicamos un buen tiempo cada domingo a estas cosas. Así que ese es un poco el contexto. Allá hay un hombre moribundo, nosotros poco a poco iremos dejando este mundo y necesitamos escuchar estas palabras. En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza de las palabras de Jacob. Fijaos que ya los tiene reunidos y leemos en el versículo 1 que les dice, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Fijaos, no nos equivoquemos y pensemos que aquí está el padre, el patriarca, para abrir su testamento y hacer el reparto de sus bienes y quién se va a encargar de qué. No va a haber aquí un reparto de bienes. Les está dando el gran bien de una palabra profética que tiene más valor que cualquier otro bien material. Él iba a hablarles del futuro inmediato de cada uno de sus hijos, pero también del futuro como pueblo de Dios. La nación que se estaba formando en Egipto necesitaba una palabra profética, una palabra de Dios para indicar qué es lo que podían esperar del Señor en sus vidas. Quiere que ellos escuchen, mediten y transmitan a sus descendientes, a las
generaciones futuras estas palabras para que las guarden. Y fijaos que lo que está presentando no son buenos deseos. No está diciendo, me gustaría que tú acabaras haciendo esto y que tú acabaras dedicándote a esto otro y que tú continuaras esa carrera o buscases ese negocio. No. Fijaos que aquí no hay buenos deseos. Lo que está diciendo se va a cumplir con toda seguridad. Tal es así que no va a haber ningún poder, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, que pueda evitar que se cumpla el plan de Dios que aquí se está presentando. Y fijaos que eso es lo mismo que hace el Señor con sus discípulos y con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Antes de irse, ¿qué es lo que les anuncia? Dice, lo primero que tenéis que estar es preparado para mi propia muerte. Voy a ser apresado, voy a ser martirizado y voy a ser crucificado, pero no os preocupéis, resucitaré. Y luego no os dejaré solos, os enviaré al Espíritu porque lo necesitaréis para cumplir vuestro ministerio. Un ministerio que os va a costar mucho, va a ser difícil, pero también les anuncia que Él estaría con ellos todos los días y que ese pueblo sería victorioso. Eso es lo que hace el Señor. Y fijaos que cuando lo hace con los apóstoles, no solo le da estas indicaciones de manera global, sino que a algunos de aquellos apóstoles les da indicaciones en particular. Por ejemplo, a Judas les deja unas palabras. Dice, Judas, te hubiera valido más no haber nacido. A Pedro le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A Pablo le dice, te he llamado para que prediques el evangelio a las naciones y sufrirás mucho en ese ministerio. Fijaos, el Señor no nos cuenta un cuento de hadas, no nos dice que todo va a ir bien, nos cuenta la realidad, pero nos da la certidumbre de la victoria. Yo estoy con vosotros. Y eso es lo que hace aquí Jacob con sus hijos. Y fijaos que lo mismo ocurre con nosotros. Nuestro Dios es el mismo Dios de los patriarcas y de los apóstoles. Y si nosotros vivimos como Cristo vivió y damos testimonio como dieron aquellos hombres en la antigüedad, también vamos a afrontar pruebas y desafíos y vamos a ver la revelación del hombre de pecado, pero también sabemos que la tierra va a llenarse del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y eso es lo que hace que nosotros sigamos adelante, aunque las cosas se pongan cuesta arriba. Así que aquí Jacob no está analizando, ha tenido tantos años, conoce tanto a sus hijos que podría hacer una especie de análisis psicológico de cada uno y le dice, hijo, ¿tú por dónde has ido? Con esta trayectoria seguro que acabas de esta manera. No, aquí no está ese tipo de pronunciamientos ingeniosos. Está hablando por inspiración del Espíritu Santo palabras proféticas que tendrán un cumplimiento seguro. Así que hemos visto primero el contexto, un hombre que muere, unos hijos que necesitan oír esa palabra. En segundo lugar, hemos visto la naturaleza de estas palabras, no son asuntos tanto familiares como palabras proféticas. En tercer lugar, vamos a ver la manera de hablar que tiene Jacob, por así decir, la técnica que usa, cómo les habla en esta situación. Y vemos algunos detalles que pueden ser curiosos, pero no los presento solo como curiosidades. Lo primero es que habitualmente él se dirige a sus hijos en orden de edad, empezando por el primogénito y siguen adelante. Y vemos cómo esto ocurre así, pero no del todo. Comienza hablando a Rubén, luego Simeón y Leví, luego Judá, pero fijaos que luego, que son los 4 primeros hijos, luego pasa a Zabulón, que fue el 10º, que lo presenta o le habla antes de Isaacar, que era el 9º, luego Gad y Aser, que eran el 7º y el 8º, figuran entre Dan y Neftalí, que era el 5º y 6º. Quiero decir, hay una especie de orden, pero no es el orden cronológico en que cada uno de ellos nacieron. Y luego el pasaje nos da la oportunidad de considerar que aparte de esta profecía que recibieron individualmente dentro del colectivo de todos sus hijos,
aparte de eso, él habló luego, dice que se reunió, los abrazó uno por uno y les dio palabras de bendición. De eso no tenemos un registro, no sabemos qué les dijo, pero sí, fijaos el versículo 28, dice al final, dice, esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Y luego en el 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Así que, bueno, estos dos versículos, algunos los interpretan como que se están refiriendo a estas palabras que sí están reveladas, pero hay lugar en una interpretación sana para entender que, aparte de esto, pudo decirles a cada uno alguna palabra, alguna indicación en particular. Bueno, otra cosa en cuanto a la técnica, a cómo se dirige a ellos, que es importante, es que aquí vamos a ver algo que ocurre por primera vez y algo que no va a ocurrir más. Primero, fijaos que esta es la primera ocasión en que una serie de líderes del Antiguo Testamento pronuncian un mensaje significativo, dejan ese legado profético al final de sus vidas. Lo vamos a ver también en Moisés, lo vamos a ver también en Josué, lo vamos también a ver en Samuel. Pero fijaos que la diferencia entre este speech, este discurso que da Jacob y el de otros estos hombres, es que este lo dio no al pueblo, a toda la nación, sino a los que eran sus propios hijos, su propia familia. Por eso vemos que es un caso, el primero de otros discursos parecidos, pero también tiene esa diferencia. Otra cosa que vemos, decía que esto es lo primero de algo, pero también es el final de algo. Y es el final de una serie de profecías que encontramos a lo largo de todo el libro de Génesis. Génesis, a partir del capítulo 3, está lleno de profecías y poco a poco, ya en muchas semanas y meses, las hemos ido viendo. La primera es aquella sobre la simiente de la serpiente, que sería aplastada porque había otra profecía sobre la simiente de la mujer. Luego vemos otra promesa que Dios da de que la humanidad no sería destruida de nuevo por agua, por medio de un diluvio. Luego hay otra promesa, otra profecía que el Señor da sobre esa simiente de la mujer que iría a través del linaje de Abraham. Así que este es un libro profético, es histórico, pero está lleno de profecías directas de parte del Señor. Ahora bien, si hemos visto todas esas profecías, esta es la profecía más amplia, que más abarca de todo el libro de Génesis. Y enfatizo lo de profecías porque, y creo que ya lo he dicho anteriormente, aquí no tenemos conjeturas. Aquí no tenemos nosotros a este hombre simplemente analizando las personalidades de cada uno y diciendo, tú como eres muy ahorrador, seguro que pondrás un banco. Tú como te gustan mucho los bichos, te harás biólogo. Y tú como te gusta hacer casa, pues serás arquitecto. No está dando indicaciones de lo que podría ser, sino que son palabras directas del Señor, de tal manera que se va a cumplir de manera irrefutable cada una de las cosas que este hombre dice a sus hijos. Y eso ¿qué nos enseña? Aparte de la curiosidad que puede darnos el ver eso, fijaos que detrás de estas profecías está el Dios, que no solamente predice el futuro, sino que hace que el futuro se cumpla. Este es el Dios soberano, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y ahora de todos estos hombres. Las cosas van a suceder exactamente como Dios las ordenó. Y aquí vemos que Jacob es un simple portavoz. No es un hombre falible que puede decir una cosa y luego no pasa. Todo esto tendrá su cumplimiento porque en todo eso está la mano del Señor. Fijaos que ya habíamos visto, sobre todo en los estudios que hicimos de la historia de Israel, de José, que quedó muy claro
que Dios era el Dios de la historia, no el redactor del periódico de lo que ha pasado, sino el que anuncia. Por ejemplo, lo vimos con las plagas. El Señor, con la hambruna seguida, o la hambruna que siguió a los tiempos de la abundancia. El Señor estaba ahí. José lo reconoce, vosotros lo hicisteis para mal al venderme, pero Dios lo condujo para bien. Hemos estado viendo la soberanía de Dios dirigiendo la vida de José, pero aquí vamos a ver que no es solamente que Dios, por así decir, acertó con José, se lo sabía todo de José, ¿no? Sino que Dios es el Dios de su pueblo, que Él dirige sus pasos en el presente y por lo tanto también en el futuro. Otro par de cosas que, viendo cómo les habla, par de cosas que son importantes, es que aquí tenemos una mirada tanto retrospectiva como prospectiva. No solamente al hablar, este hombre, movido por el Espíritu de Dios, hace referencia a asuntos del pasado, sino que se proyecta hacia adelante. Fijaos que muchas de las cosas que va a decir, y lo vamos a ver hoy en el caso de Rubén, tiene que ver con la vida, el comportamiento y la relación de ese hombre con Dios. Pero no solamente esa mirada al pasado, sino que ahora dice lo que Dios va a hacer con ese hombre en el futuro. Las profecías que hace miran hacia las familias que descenderían de cada uno de estos hombres. Ellos andarían según los caminos que el Señor estaba trazando para ellos a través de esa profecía. Así que esto lo vemos, por ejemplo, simplemente mirando cómo las bendiciones, la gran bendición de este pueblo no va a venir a través de Rubén ni de José, sino va a venir a través de Judá. Fijaos. Aquí está ese Dios que ordena las cosas a su manera, de maneras que a nosotros nos pueden resultar inexplicables. No olvidemos que ese Judá fue aquel que tuvo aquel horrible pecado sexual con aquella supuesta prostituta que era su nuera. Bueno, pues después de ese fallo moral horroroso que lo dejó descalificado, el Señor en su soberana misericordia lo toma para que sea la principal tribu. Así que no vemos aquí nada de karma, de decir, bueno, esto hizo, esto le vuelve. En esas tonterías. No, acá hay un Dios soberano que actúa como, dónde y cuando Él quiere. Y fijaos que también tenemos que eliminar esa idea de que estos hombres se encuentran con aquello de, esto es lo que el Señor ha dicho que pasa, pues si tiene que pasar, que pase. ¿Qué podemos hacer? No. Se les muestra el camino, pero en ese camino ellos han de andar en el temor de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Así que cuando ellos imaginaban a la vuelta cada uno al lugar donde vivía, no digo, pues vaya la que me ha tocado a mí, pues yo ya no levanto cabeza. No, todo eso era para animarles a seguir confiando en el Dios de sus padres. ¿Lo vemos? Justo en el caso de Judá, que por su conducta tenía que haber sido un apestado, es ahora el que es elevado por encima de sus hermanos. Va a ser bendecido y va a ser bendición para otros. La misericordia de Dios puede hacer eso con hombres que han vivido, se han comportado de la manera más desastrosa. Así que aquí tenemos un hombre que está hablando desde su lecho de muerte, que se ha encontrado con Dios, que ha escuchado la voz de Dios, ha llegado al final de su vida, habla con sus 12 hijos y en la presencia de todos ellos, por guía e inspiración del Espíritu Santo, les habla de cómo será su futuro. A él se le acaba el tiempo, está a punto de abandonar este mundo mortal, pero el Dios que lo ha sostenido, que se ha encontrado con él, lo está usando hasta el último día de sus vidas. Y vemos como algunas de las cosas que dice no van a ser muy agradables, van a ser muy cortantes, pero esas son las cosas que cada uno de ellos necesitaba. Como nosotros nos toca escuchar muchas veces desde la palabra del Señor, por los siervos que la predican, cosas que no son agradables, pero son necesarias para cada uno de nosotros. Una cosa más sobre
por así decir, la técnica, cómo expresa Jacob estas palabras, es el estilo. Y lo que tenemos aquí es un poema. Lo habéis visto en vuestras Biblias, que los editores, ¿verdad?, hacen que los párrafos aquí, aunque esté dividido en capítulos y en versículos, se nos hace ver que eso es un poema. No sé si en los móviles también, los que usáis estas aplicaciones con la Biblia, lo podéis ver por la tipografía, ¿verdad? Se deja claro que esto es un poema. Fijaos que con eso se está demostrando que esto es las bellas palabras de Dios, que son bellas, son hermosas hasta en la forma que son presentadas. Y además era una manera, era una técnica apropiada para poder memorizarla. Tenemos que saber que 1/3 del Antiguo Testamento está escrito en poesía, en verso, aunque muchas veces nuestras traducciones o nuestras ediciones de la Biblia así no lo presenten. Esto no es solo una curiosidad, eso nos va a ayudar a interpretarlo. Porque la poesía hebrea no es como la castellana o española, que está basado en la métrica y en la rima, ¿verdad? Los versos que van rimando unos con otros, que tienen una cierta métrica. No, la poesía hebrea se caracteriza por su paralelismo, ¿verdad? Pues hay paralelismo de contraste, paralelismo de antítesis, de sinónimos, y vemos que se usa todo un lenguaje poético. Por ejemplo, se toma el nombre de un nombre que significa una cosa y entonces de ahí se deriva una enseñanza. Tú te llamas así, bueno, pues como eso que te llama, pues así Esaú, que era el colorado, ¿verdad? Eso es lo que significa su nombre, pues eso se le relaciona con aquel guiso de lentejas coloradas por el cual vendió su primogenitura. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un vistazo rápido. 5 de estos hombres son comparados con animales. Judá con un león, Isaacar con un asno, Dan con una serpiente, Neftalí con una cierva y Benjamín con un lobo. Por otro lado tenemos a José, que no es comparado con un animal, sino con una vid que da mucho fruto. Vemos en el caso de hoy, el caso de Rubén, que no es comparado ni con un animal ni con un árbol o una planta, sino que es comparado con el agua, que puede ser sólida y darnos un golpe en la cabeza, puede ser un vapor, como estamos experimentando ahora aquí con este calor que tenemos, ¿verdad? O puede ser el líquido que nos refresca, puede hacer mucho daño como puede hacer mucho bien. Otro detalle que vemos es que hay 11 partes, no 12. Recordemos que Jacob previamente ha adoptado a los 2 hijos de José, a Efraín y Manasés. Así que en ese sentido tendría que haber 13 profecías, pero fijaos que Leví, que va a llevar la carga sacerdotal, y que no va a tener una posesión de tierra, una región para ellos, está incorporado con otro hermano, en este caso con la tribu de Simeón. Así que eso es básicamente la estructura de todo el capítulo que vamos a ver con esas profecías para cada uno de los hijos. Dicho todo esto, no ha sido una introducción, pero bueno, es la introducción del pasaje a todo lo demás. Vamos a centrarnos ahora en las palabras que Dios da a través de Jacob a Rubén. Vamos a leerlas de nuevo, versículos 3 y 4. Donde leemos: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Fijaos que lo que tenemos aquí es esto. Jacob comienza con su primogénito, cuyo historial, hasta aquí por lo menos, podríamos decir es el peor de todos ellos. Si alguno de estos era un hijo descarriado, un hijo indeseable, ese es Rubén. Fijaos cómo él hace referencia a sus comienzos, al nacimiento. Jacob se convierte en padre por medio de Rubén. Llegó a tener el primer hijo que tuvo en sus brazos fue este. Había sucedido esa maravilla
de engendrar, esperar unos meses y tener en sus brazos a su hijo. Hubo un momento en que hubo un encuentro entre este hombre y aquella concubina, aquella esposa, Lea, no su preferida, pero sí la que le dio por engaño su suegro. Raquel en principio no podía tener hijos, pero Dios hizo fecunda a Lea. Y Dios entretejió allí, como dice el salmista, en el vientre de aquella mujer, aquellas dos células que se unieron, se fueron desarrollando con un ADN muy particular, con unas características muy especiales y únicas. Y un tiempo después, ese niño nace sano, vigoroso. Aquellos que hemos tenido el privilegio de ser padres, podemos recordar ese primer hijo, ¿verdad? El que nos hizo padre. Y fijaos que eso le llena a él de alegría y de gratitud. Y él lo reconoce así, dice, tú eres mi primogénito. Que casi un siglo después, todavía me acuerdo de lo que experimenté aquel día. Tú eras la evidencia de mi fortaleza y de mi vigor, de mi virilidad. La línea prometida de Abraham, Isaac, Jacob iba a tener continuidad, supuestamente en este primer hijo de Jacob. La bendición para todas las naciones supuestamente vendría a través de aquel bebé. Qué honor, ¿verdad? La primogenitura era para Rubén. Ya podía venir después 2 hermanos, 3, 12 hermanos, lo que fueran, que nadie le quitaría a él ese privilegio de ser el primogénito, de tener la doble bendición, la doble porción que cualquiera de sus hermanos. Fijaos, la perspectiva era que cuando se hablase de Dios, sería el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Rubén. Eso es lo que cabía esperar. Pero fijaos que el niño solo iba a ser el principio de esa bendición. Resultó que no iba a ser la fortaleza de Jacob. Fijaos que ya en su nacimiento las cosas no iban como podíamos esperar. Este hombre estaba casado con 2 hermanas que rivalizaban por tenerlo y por tener hijos con Jacob. Fijaos que la esposa preferida no podía tenerlos, la desechada tuvo uno tras otro. Pero aún así era la desatendida, la que se veía ninguneada, menospreciada. Y Dios le da a ella también un hijo. Y entonces dice, ahora por fin me querrá mi marido. Pero fijaos que entre ellas están negociando. Yo te doy esto si tú me haces esto otro. Hoy lo puedes tener tú, pero a cambio me tienes que dar esto otro. Ahora ella dice, como muchas mujeres hoy en día, ¿verdad? Entran en una relación, esto que se llama hoy en día una relación, que no es ni un matrimonio, ¿verdad? Y ese hombre que se aprovecha de ella no es capaz de unirse en matrimonio legalmente. Y ella dice, este hombre será mío por medio de un hijo. Y ese hijo no acaba siendo el fruto de ese vínculo, sino que espera que sea el lazo que los una. Pero ese hombre que no tiene interés en hacer las cosas como Dios quiere, vemos que tampoco va a tener interés por mucho que tenga un hijo. Y ahí tenemos que el único papel que les vincula es el certificado de nacimiento, nombre del padre tal, nombre de la madre cual. Los hijos son posesiones muy peligrosas. Son una bendición, ¿verdad? Pero pueden ser un peligro. Y este fue el caso de Rubén. Pronto creció y se convirtió en un hombrecito, en el hombretón de la casa, ¿verdad? Y ahí continuaron, se multiplicaron los problemas. Porque este chico creció físicamente, pero no maduró, como ya hemos visto y como enseguida veremos. Era un hombre que solo estaba hecho para el aquí y ahora, la gratificación del momento, pero no sabía pensar a largo plazo. Así que Jacob, moribundo,
se acerca a su hijo y años más tarde, todo aquello que había hecho este hombre, ahora le viene de vuelta. Y le dice, Rubén, tú solo eres el principio de mi vigor. Tú desde muy pronto no mostraste interés en la primogenitura. Fuiste el primer deleite de tu padre, pero eso duró lo que duró. Se llegó a la concubina, una de las esposas de su padre. Tuvo relaciones con Bilha, la madre de sus otros medio hermanos. El pensamiento del chico fue, bueno, yo soy el señorito de la casa, el que ahora las otras mujeres no hacen más que traer hijos, yo tengo que vindicar que aquí el machito soy yo. Yo al fin y al cabo soy el señorito y esta no es más que una concubina. Ese era el tipo de hombre, ese era el tipo de pensamiento que tenía Rubén. Así que todo ese gozo, todas esas esperanzas, todas esas expectativas que tenía Jacob, este hombre las destruyó. Rompió el corazón de su padre, que le dice, subiste a la cama de tu padre, a mi lecho, y lo profanaste. Imaginaos, allí están los otros hermanos, escuchando en silencio. Uy, esto le toca a Rubén, ¿qué me tocará a mí? Pero el pecado vuelve, es como el boomerang que vuelve a cada uno de nosotros y tenemos que hacernos responsables de ese pecado. Este es el tipo de hombre que no tenía ninguna moralidad. Una moralidad tan baja que ni siquiera los impíos habitualmente hacían las cosas que este hombre hacía. No era cosa común que un hombre se acostase con una de las esposas de su padre. Y por eso no iba a heredar los privilegios que le hubieran correspondido. No sería él a través del cual vendría la simiente prometida, el Salvador del mundo. Podéis imaginaros ese hombre que tiene que coger aliento para decir sus últimas palabras. Dice, oh Rubén, Rubén, tú fuiste el principio de mi vigor y tú, Rubén, mira en qué te has convertido. Lo que pudiste ser, lo que has llegado. Así que este hombre, bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, le dice, tú no tendrás la preeminencia. Había que quitarle esa bendición por cómo había vivido, por cómo se había comportado, por cómo pensaba. No había considerado las leyes de Dios. No había mostrado honor y amor a sus padres. Estad atentos. Tenemos que honrar y amar y obedecer a nuestros padres. Este hombre no lo hizo. No, pensó que bueno, al fin y al cabo todo esto un día será mío, comenzaré con las mujeres de mi padre. Pero le dice, no sobresaldrás. Pudiste haberlo hecho, pero no serás el principal. Ni lo eres ahora, ni lo has sido, ni lo serás nunca en el futuro. Fijaos que aquí hay una maldición. Y esa misma maldición cae sobre aquellos que tienen este tipo de moralidad también en nuestros tiempos. Si tú vives este tipo de vida inmoral, estás bajo la misma maldición. Todos nosotros hemos nacido y hemos sido un gozo para nuestros padres. Y nuestros padres se habrán podido imaginar tantas cosas que este chico, esta chiquita podrán llegar a ser. Pero todo ese potencial, cuando no tenemos juicio, cuando no tenemos discernimiento, ni temor de Dios, ni amor a la autoridad que Dios pone en nuestros padres, estropeamos toda aquella hermosura para la que fuimos creados. Fijaos que este hombre se robó a sí mismo. Hemos visto otros robando la primogenitura de otros, pero este se la quitó a sí mismo, no solamente a él, sino también a su descendencia. Nuestros pecados tienen consecuencias para nosotros y para aquellos que están a nuestro alrededor. Les quitó a sus hijos la bendición del Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, simplemente por algo que algunos se toman a la ligera, simplemente por un pecadillo sexual, como algunos consideran. Así que de esta manera comenzó la carrera y la vida de Rubén. Pero fijaos en segundo lugar cómo se desarrolló esa vida, cómo continuó esa vida. Bueno, seguimos considerando que a qué lo compara su padre, como esas aguas
sin control, esas aguas turbulentas. Oh, que esto nos sirva a nosotros también de advertencia. ¿Cómo se está desarrollando tu vida? Aquí tenemos un hombre delante de su padre, con todos sus hermanos, escuchando atentamente, pensando qué es lo que va a decir. Aquí tenemos un hombre gobernado por los instintos de la carne, un hombre sin principio, un transigente. Hoy en día está muy de moda el hablar de lo fluido, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquel anuncio que hacía unos años? Be water, my friend. Adáptate a lo que sea. En estado sólido, líquido, gaseoso. Si es una vasija, adoptas la forma de la vasija. Y si es un vaso, adoptas la forma del vaso. Adáptate. Y esto es lo que hace este hombre, como hemos visto, y vamos a repasar brevemente. Todo comienza cuando está cumpliendo el mandato de su padre de ir a cuidar sus ovejas. Y está allí con sus hermanos. Y ahora el padre manda al que entonces era su hermano menor, José, para ver cómo estaban, ver si necesitaban alguna cosa. Pero le tenían envidia porque Dios había hablado a José y le había dicho que todos ellos un día se inclinarían delante de él. Y ahora, por esa envidia, todos deciden matarlo, ¿verdad? Matémosle al soñador. Tenían un odio enorme. Estaban dispuestos a asesinar a su propio hermano. Y aquí tenemos la prueba del algodón para Rubén. Este que era el primogénito, este que en caso de que faltara el padre era el que tenía que tomar el liderazgo de aquella familia. Este es el que tenía que haberse plantado delante de ellos. ¿Qué estáis diciendo? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo se os ocurre esas tonterías? Él conocía el amor de su padre por su hermano José. Y él conocía, no matarás. Alguien dirá, eso está en Éxodo, sí, pero anteriormente en el capítulo 9 el Señor habla de preservar la vida del hombre porque el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y con todo eso, fijaos que no dice, olvidaos de esto, sino, bueno, es que matarlo, dejemos que se muera solo. Echémoslo a un pozo, ¿verdad? ¿Os dais cuenta cómo es fluido? ¿Se adapta? ¿Transige? Qué miserable esta transigencia, ¿verdad? No está dispuesto, no se atreve, no es hombre para levantar la mano con un cuchillo, un palo, una piedra y matar al hermano. Dice, dejemos que se muera solo. Piensa una cosa y la contraria. No lo matemos, dejemos que se muera. Así es este hombre. No dijo, no, primero pasáis por encima de mi cadáver para tocar al favorito de papá. No, él busca la manera. No sé si este es el principio de los fariseos que buscaban la manera, ¿verdad? De no pringarse, pero acabar haciendo lo que todos desean hacer. Matémoslo lentamente. Y mientras su hermano está allí llorando y clamando, diciendo, hermano, sacadme de aquí, el animal que mataron para cubrir su túnica de sangre, ellos lo están asando ahí suavemente, no escuchando las súplicas de su hermano. Este es un hombre que vivía para sí mismo, un hombre sin principio, un hombre que no tenía la perspectiva del reino, no temía a Dios y no amaba a su padre. Este era un moderado, ¿verdad? Estos que nunca se mojan en nada. Matarlo no, pero no matarlo tampoco. Fijaos que después de este incidente nos encontramos unos años más tarde de nuevo con Rubén. Y en este caso él se va a presentar como un adalid abnegado, ¿verdad? Se encuentran en Egipto y su hermano José, que para ellos no era más que el gobernador, Sabnat Panea, ha retenido a su hermano Simeón en la cárcel y le dice que vayan a su padre y le digan que o viene Benjamín con ellos la próxima vez o su hermano se queda en la cárcel. ¿Me acordáis de este episodio, verdad? Y este hombre va y se lo cuenta a su padre y el padre dice, me matáis con eso, ya he perdido un hijo y ahora tengo otro en la cárcel en Egipto. Y ahora, a mi Benjamín también me lo hacéis perder. Y fijaos este hombre que se adapta a todo, este hombre que está dispuesto a todo. Dice, no te preocupes, se presenta de héroe.
Papá, yo te lo traigo. Confía en mí. Y si no te lo traigo, ahí tienes mis 2 hijos, puedes asesinarlos. Este hombre pensaba. Era tan necio, era tan adaptable, transigía tan fácilmente que pensaba que su padre, que amaba tanto a cada uno de sus hijos, tendría algún consuelo asesinando a alguno de sus nietos. Fijaos, en esto era, esto que se dice ahora un win-win, ¿verdad? O te lo traigo y soy un héroe, y si no te lo puedo traer, soy un héroe, pero mira, aquí está Rubén, que sacrificó a sus hijos por hacerle un bien a su padre. Qué pena, ¿verdad? Rubén tiene la mente, la moral, el corazón de un niño. Solo quería ser un héroe a cualquier precio, dispuesto a venderse de cualquier manera. Qué distinto a esto fue Judá. ¿Os acordáis, verdad? En esa misma situación, cuando están delante de José, de Sabnat Panea, sin saber quién era, y cuando se ven pillados de nuevo, ¿qué es lo que dice Judá? Aquí me tienes como tu siervo. Se ofrece como sustituto. ¿Qué imagen de Cristo? Ya lo estuvimos viendo en su momento, ¿verdad? Es como si el Señor Jesucristo estuviese hablando a través de él. Yo pongo mi vida por amor a mi hermano pequeño. Jacob conocía a Rubén, lo inestable de su corazón, era impetuoso, turbulento, indeciso. No actuaba cuando debía y cuando hablaba solo decía tonterías, ¿verdad? Pero fijaos cómo esto continúa, es un rasgo de su carácter que se va a perpetuar en sus hijos. Fijaos, sus hijos que pudieron ser la tribu principal, no solamente tiene eso, sino fijaos qué carácter, qué heredaron sus hijos de esto. Si vamos al libro de los jueces, varios cientos de años después de este episodio, encontramos en el capítulo 4 a Débora, aquella mujer, ¿verdad?, que compuso y cantó un salmo de alabanza al Señor por la victoria que había dado a su pueblo sobre los cananeos. Y en ese salmo, luego leerlo en casa, el capítulo 5 de Jueces, fijaos cómo después de alabar al Señor y de contar sus maravillas en aquel contexto, va nombrando una tras otra las tribus que se incorporaron para ir a la guerra contra los cananeos. Y después de decir eso, leemos en Jueces 5:15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Recordad que Isaacar es una de las tribus. Se nombran otras muchas, ¿verdad? Otras varias. Pero por el contexto más inmediato, la que aparece justo aquí es la de Isaacar. Isaacar, viendo que el enemigo venía a destruir sus familias y sus tierras y sus casas, estos no dudaron, salieron a la guerra a matar o morir. Pero fijaos, entre las familias, seguimos leyendo en el versículo 15 del capítulo 5 de Jueces, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y luego le hace la pregunta, fijaos, en este salmo que va a ser lo que cantaba el pueblo de Israel por décadas, por siglos, va a quedar esta mancha. Todos son elogiados, pero ¿qué se puede decir de las familias de Rubén? Que tuvieron grandes elucubraciones. Y luego le pregunta, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Mientras sus hermanos iban a la guerra para defender la nación, ellos se quedaron, ¿vamos o no vamos? Hombre, es que si vamos, pues podemos arriesgar a esto. Y si no vamos, nos puede pasar esto otro. Bueno, vamos a pensar un poco más. Sigue dándole vuelta al asado, ¿verdad? Sigue escuchando las ovejas. Lo importante son las ovejas que tenemos que cuidar. Muchas resoluciones. Uno tenía una idea, otro tenía otra, pero no había una decisión sabia, una decisión contundente. ¿Cómo nos recuerda esto? Lo que ocurre muchas veces en la iglesia del Señor. Para hablar cualquiera, para escribir tweets y mensajitos por aquí y por allá, pero para salir a defender la palabra,
para salir y amonestar en el nombre del Señor, para llamar herejía a lo que es herejía y para defender la pureza y la santidad de la vida cristiana. Para eso habrá que pensarlo, porque el contexto en el que vivimos es que nos puede cerrar el canal o pueden mandarnos una denuncia. Tenemos tantas dudas muchas veces como los rubenitas. A ellos lo que les importaba eran unos auténticos paletos, ¿verdad? Ay, mira a ver las ovejas, que no se vayan a caer por ahí, por el risco. Mira a ver que no se enreden, no sé qué. Era más importante las ovejas, el patrimonio, la industria, que sus hermanos que estaban jugándose la vida por mantener al enemigo más allá de la frontera. No era un problema de no tener una guía, qué haremos, qué no haremos, no sabemos lo que pasará y por eso no nos decidimos. No, era un problema de obediencia. Fijaos, ¿por qué decimos esto? ¿Cómo comienza este libro de los jueces? Pues en el primer versículo del primer capítulo vemos como después de la muerte de Josué, que fue el sucesor de Moisés, que los introdujo en la tierra prometida, dice, aconteció después de la muerte de José que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Había una consulta y había una respuesta, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor responde, lo tenemos en el versículo siguiente, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Tenéis la victoria asegurada. De punta de lanza, que vaya Judá y los demás que vayan detrás. No va a depender de vuestras manos ni de vuestra habilidad bélica. Yo estaré con vosotros. Yo entrego en sus manos al cananeo y al fereceo. Eso es lo que dice los versículos 3 y 4. Sube conmigo, estamos en Jueces 1, ¿verdad? Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Va Judá, Simeón va con él. Dice que subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hicieron de ellos en Besec, hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Fijaos, Dios les ha garantizado la victoria. ¿Quién no saldría a luchar? ¿Quién no entra en una discusión sabiendo que la va a ganar? ¿Quién no lleva a alguien a juicio sabiendo que tiene todas las de ganar? ¿Quién no va a una guerra para defender lo suyo sabiendo que va a ganar? Pues esa promesa la tenían todas las tribus, incluida Rubén. Pero cuando llega el momento en que se oye la trompeta, son llamados a la batalla, uy, espera un momento, que no estamos seguros. Esto de la guerra, un cristiano debe ir a la guerra, no debe ir a la guerra. Fijaos, empiezan todas las dudas. Ellos estaban debatiendo si conviene o no conviene. Los de Zabulón están jugándose la vida, pero ellos están considerando. Y fijaos, qué vergüenza que en aquella situación es una mujer, la mujer de Sísara, ¿verdad? La mujer de Eber, perdón. La que acabó con Sísara, el rey enemigo, clavándole una estaca en la cabeza. Esa mujer no tuvo dudas. Esa mujer tuvo la oportunidad y la aprovechó. Y aquí tenemos, en el mismo cántico se elogia a esta mujer, en el mismo cántico que se deja en vergüenza a Rubén. Él estaba allí cuidándose mientras otros arriesgaban la vida. Cuando había que elegir entre el sacrificio y la comodidad, Rubén siempre escogía la comodidad. Y si seguimos mirando en todo el resto del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que de la tribu de Rubén no surgió ni un rey, ni un profeta, ni un juez, ninguno de los grandes guerreros de David, nadie importante, ningún líder. La línea de Rubén no está plagada de hombres valientes que sabían lo que era la abnegación, los principios y que salieron a defender la justicia y la verdad. No sabían ni manejar una honda ni una espada, porque eran unos cobardes. Y de nuevo digo, así hay muchos en el pueblo del Señor que están todo el día meditando, pensando qué es lo que habría que hacer, qué es lo que no habría que hacer, cómo debería funcionar la iglesia y cómo no debería, cómo evangelizar y cómo no hacerlo, pero nunca hacen nada. No están hechos de la misma madera que los mártires, ¿verdad?
Por eso para Rubén no hay lugar importante en esta nación de Israel. Dios necesitaba hombres y mujeres valientes, arriesgados. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy. No medio hombres que están acobardados, esconden debajo de la falda de su mamá, indecisos y no dan un paso adelante. No se deciden, no consideran que detrás de esta generación de hombres con canas y poco pelo tienen que levantarse otros, no para ser unos cobardes, sino unos valientes en el nombre del Señor. Si empiezas como Rubén, hay mucha expectativa, acaba siendo una frustración. La vida de Rubén fue decepcionante. La tercera y última cosa que vamos a ver de la vida de Rubén es que era de un egocentrismo nocivo. Fijaos que el Señor nos dice, el que quiera ganar su vida tendrá que estar dispuesto a perderla. Así que aquí tenemos un hombre en cuya mente no está esa, por así decir, filosofía del Señor. Él no se identifica con el varón de dolores que desde la eternidad viene a la humanidad para hacerse siervo y para entregarse como un vil pecador sin serlo. Y no se acobardó, no se echó atrás, no buscó la comodidad del momento presente, la facilidad. No, él fue adelante. Aquí solo tenemos uno que pone delante a sus dos hijos, fijaos. ¿Cómo llamamos a un hombre que se escuda poniendo ya no a su mujer, no, a sus niñitos? Que ellos le resuelvan. Quiere quedar incluso como un héroe, llevar las medallas. Por eso, igual que Débora dijo, Rubén, ¿dónde estabas cuando más te necesitábamos? Algún día algunos que están calentando las sillas de la iglesia, el Señor les dirá, fulanito, fulanita, ¿dónde estabas cuando era necesario? Él decía, yo quiero vivir, hasta que ya me muera porque no hay más remedio. Pero arriesgarme, eso para otros. Esa es la vida que está perdida. Se piensa que se tiene, pero una vida sin el riesgo de la identificación con el pueblo de Dios, con el testimonio del pueblo de Dios. Es una vida perdida, una vida sin sentido. Así que cuando vemos esa patética vida de Rubén y la de sus descendientes, ese linaje, podemos decir sin ninguna duda que era el peor de estos dos hermanos. Pero antes de que nos vayamos diciendo, vaya este Rubén, ¿no te ves identificado tú también con este Rubén? ¿No ves que no eres lo que podrías ser? Que no hace falta ser llamado a las misiones para que los caníbales hagan un asado contigo. Aquí donde tantas comodidades tienes, donde el ser cristiano no es un gran riesgo. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor, por su causa? Ni siquiera tienes interés en unirte a una iglesia, en tu membresía, no. Vienes aquí como se cambia de un supermercado al otro, ¿verdad? Donde haya mejores ofertas. Y si acaso, aún con eso, y nos hacemos miembros, pero bueno, miembros de recibir. Yo no estoy para hacer nada, para esforzarme, para dar testimonio. ¿No nos identificamos en buena parte con este hombre? Y si es así, si nos identificamos, peor todavía, ¿verdad? Porque decimos, entonces no hay esperanza. Vamos a ser desechados como Rubén. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Dios hace la diferencia. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos que Juan tiene esa visión de las cosas por venir. ¿Y qué es lo que ve? Una gran multitud, 144,000 de todas las tribus de Israel, representando a todo el pueblo de Dios. Y dice que de esos 144,000 habían 12,000 de la tribu de Rubén. Y la diferencia entre la realidad de cómo es Rubén y el verse en la presencia del Señor, a su tribu, a su descendencia, es la gracia, es la misericordia del Señor. En el capítulo 21, versículo 12, vemos de Apocalipsis, se nos habla de que
esa santa ciudad, esa Jerusalén, tiene escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La de Rubén también está allí. Su nombre, por pura gracia, por pura misericordia, forma parte del pueblo del Señor, lo cual son buenas noticias. Hay esperanza para ti y para mí. Si hasta aquí hemos sido como un Rubén, que cuando estuvimos en los brazos de nuestros padres fuimos una gran alegría, pero hasta aquí hemos sido una decepción. Si cuando viniste por primera vez a la iglesia fue una gran alegría, y ahora es una gran decepción, hay esperanza. Porque hay una diferencia. Ha habido un cambio en este Rubén. Fijaos, lo vemos cuando después de esos distintos encuentros con José, al final cuando Judá se ofrece como garante para que tanto Simeón, que está en la cárcel, como Benjamín, al que acaban de traer a Egipto, puedan volver con su padre. Judá da el paso, pero por primera vez hay un cambio en Rubén. Ya no viene de fanfarrón para acostarse con la mujer de su padre. Ya no viene aquí haciendo ofertas, regalando la vida de otros. Ahora él se une a su hermano y se ofrece como siervo de José, siervo de Faraón, con tal de que su hermano pueda salir libre, con tal de no llevar a su padre a una muerte anticipada por los disgustos que hubiera vivido. Ha habido un cambio. El Señor ha hecho un cambio. Pero este hombre tuvo que arrepentirse. Este hombre tuvo que considerar a qué le llama el Señor, como nosotros también estamos llamados a hacerlo. Así que el mensaje es: no desesperes. Puedes que te sientas el más fracasado de todos los hombres o mujeres. Pero el Señor te extiende este mensaje. Este es el Evangelio, estas son las buenas noticias. Somos tan malos como se puede ser, pero no hay maldad en nosotros que pueda apartarnos de la gracia del Señor. Él es un Dios de misericordia. El Señor se ha solidarizado con nosotros. Ha enviado a su Hijo, ha hecho el sacrificio supremo para que nosotros, enemigos odiosos, indignos, ingratos, podamos ser incorporados en su familia. Pero tiene que haber un cambio. Y eso no lo podemos producir nosotros. No lo puede producir un predicador, ni toda la iglesia orando juntos, cogiditos de la mano. Eso lo tiene que hacer el propio Dios. Y Dios envía al Espíritu Santo a hablar al corazón. Por eso pide a Dios, pide en este mismo día. Dios, si hay alguien que se identifica con Rubén, ese soy yo. Pero Señor, si tú lo cambiaste a él, cámbiame a mí. Obra en mi vida, para que yo no viva para mí, para que no sea fluido, para que no me adapte al medio, para que no ofrezca el sacrificio de otro, para que sea una persona decidida, para que te honre, para que todo tipo de pecado, inmoralidad, como la inmoralidad sexual, quede en el pasado de mi vida y pueda vivir para la gloria de tu nombre. Hay esperanza en el Dios de Rubén. Quisiera terminar leyéndoos un himno de Hermann Neumeister, que no conocemos, por eso no lo vamos a poder cantar, y os lo leo. Dice: al que en busca de la luz vague ciego y con temor, lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Y el coro dice: volveremos a cantar: Cristo acoge al pecador. Claro, hacerlo resonar: Cristo acoge al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en él la fe, de tus males sanarás. A Jesús, amigo, ve. Hazlo, pues así dirás: de la pena yo escapé y la ley no exige más. En Jesús perdón hallé. Acogerte prometió, date prisa en acudir. Necesitas como yo vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar: Cristo acoge al pecador. Claro, hacerlo resonar: Cristo acoge al pecador. Pecador, acógete a Cristo. Oremos. Señor nuestro Dios, cuánto necesitamos hurgar en tu palabra para ver tu grandeza, tu majestad, tu soberanía. Tú eres, Señor, el que determina nuestros tiempos. Cuando somos engendrados, cuando nacemos, dónde vamos a vivir, qué privilegios vamos a tener.
Tú eres el Dios que nos enderezas cuando fracasamos, el Dios que corrige nuestros yerros, sobre todo el Dios que tiene misericordia. No hay ningún otro que pueda hacer lo que tú haces. ¿A quién iremos, Señor, si no vamos a ti? El único que envió a su propio Hijo a dar su vida por pecadores como nosotros. Oh Padre, cuánto nos identificamos con este pecador Rubén, pero cuánto nos identificamos con aquel anciano ya Rubén, cuya vida fue transformada, que no luchó, no discutió, Padre, dame la primogenitura. Se reconocía merecedor de cualquier juicio y castigo, pero también recibió con gratitud y con honra aquella porción que por misericordia le fue concedida. Oh Señor, muchos de nosotros aspiramos a hacer grandes cosas, pero nunca damos el primer paso. No somos capaces de perseverar. Nos contaminamos, Señor, con los pensamientos del mundo. Buscamos la vida fácil. No entendemos lo que es el sacrificio personal. Oh Señor, obra en nosotros, como individuos y también como iglesia. Señor, que esperemos todo de ti, que te demos la gracia por todo lo que tú nos das. Señor, cambia cada corazón endurecido que hay aquí en esta mañana. Aplica tu palabra donde el predicador no puede llegar. Transfórmanos cada día más a la imagen de tu Hijo. Esa es nuestra oración que te presentamos en el nombre de tu Hijo. Amén. A continuación nos pondremos en pie para cantar el último himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti molado fui. ¿Y tú qué das por mí? El Señor sea tu roca y tu castillo.
El Señor te guíe y te encamine por amor de su nombre y te dé gozo y alegría en su misericordia. El Señor oiga la voz de tus ruegos cuando a Él clamares. Y aquel en cuyas manos están tus tiempos y te libra de tus enemigos y perseguidores, al que muestra bondad a los que en Él esperan y paga abundantemente al que procede con soberbia, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Podéis sentaros.